Hola, ¿qué tal mis amigos, mis hermanos introvertidos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que le están dando like a este programa, que lo están compartiendo. Acuérdense suscribirse, es totalmente gratis. Darle clic a la campanita para que el algoritmo de YouTube les pueda avisar cuando tenemos un nuevo episodio. Hoy con nosotros tenemos a una amiga mía también de hace muchos años. A ella la conocí cuando era muy niña. Yo ya era un adolescente, joven. Ella es muy joven todavía, pero es ya la doctora Flora. Muchísimas gracias, Flor, por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Flor? Bien, tranquila, gracias a Dios, en paz, serena. Oye, Flor, ¿cómo se dice? O sea, ¿tú eres doctora o eres médico? ¿Cómo es la manera correcta de llamarles? Pues la manera correcta están bien las dos, doctora o médico, y bueno, incluso en mi título dice médica. Muy bien. ¿No? A mí no me gusta cómo suena médica, pero ahí dice médica. Pero sin problema, yo creo que doctora se aplica, ¿no? Ya ves que está esa onda de que no son doctores porque no tienen doctorado, no, se aplica. Ok, perfecto. Hoy estamos aquí en Río Blanco, Veracruz, en México. Y Flor, ¿tú naciste aquí? Yo nací en Orizaba, o sea, aquí a 15 minutos. Y ya desde que tengo uso de razón he vivido aquí, en Río Blanco. ¿Tus papás también son de aquí? Mis papás también, ambos nacieron igual en Orizaba, tengo entendido, y toda la vida han vivido acá, ¿no? Entonces, originarios de Orizaba, residentes de Río Blanco. ¿Solamente son tú y Alejandro? Sí, yo y un hermano, ¿no? Mi hermano mayor. ¿Y qué tal se llevan? Bien, con él siempre ha sido como que mi coco de que él es muy relajiento, ¿no? Es la parte como que alegre de la familia, pero me llevo muy bien con él. Y ahí, en la convivencia de ustedes, ¿qué influencia han tenido tus papás? Pues yo creo que toda, o sea, mi familia ha sido como muy unida siempre, ¿no? Siempre hemos hecho cosas, juntos. Mi hermano siempre tampoco fue como que sobreprotegida, ¿no? Que decir, ay, tienen que ser hermanos y amarse y todo eso. No, yo creo que era como que sobreentendido, ¿no? Si en casa nos trataban bien, pues nosotros siempre nos tratamos bien, ¿no? O sea, bueno, a veces sí yo lo molestaba porque siempre quería andar atrás de él, ¿no? Con sus amigos. Y pues él, si yo era más chiquita, yo creo que sí se irritaba mucho. Y era una pelea, ¿no? De que es que yo quiero ir con él y él no quiere que vaya. Pero no, mis papás yo creo que lo que siempre nos hacían hincapié era que nos teníamos que querer, ¿no? Contar uno con el otro y ayudarnos. Yo creo que lo que más han influido es en el trabajo en equipo, porque eso sí, ¿no? O sea, como somos comerciantes, desde chiquitos como que todos teníamos algo que hacer. Entonces creo que eso se lo he escuchado mucho a él, fíjate, que dice que su familia si de algo sabe es que somos un equipo. Y dije, wow, sí es cierto. Oye, sí. ¿Y tus papás cómo reaccionaban contigo? ¿Tú eras muy inquieta cuando eras pequeña? Muy tranquila. Yo era tranquila. ¿Y para la escuela? Yo era muy inteligente, o sea, era muy aplicada. De hecho, mi mamá cuenta una anécdota bien graciosa que cuando yo entré al jardín, que yo siempre he sido muy malgeniuda, más berrinchuda que mi hermano. Entonces, cuando ella me fue a dejar al jardín, pues pensaba, no, esta va a ser peor que su hermano. Y que cuando ella llegó la primera vez por mí a la escuela, la maestra le dijo, ay, no, es una preciosura, y no sé qué. Entonces en mi casa también está siempre ese chiste, ¿no? De que soy doble cara. Pero siempre la escuela me ha aplicado mucho. ¿Cómo es que te acercaste a la iglesia? Siempre iba yo con mi mamá, ¿no? O sea, pero me acuerdo mucho que ella iba al estudio de la Biblia, todos los cursos que daban ahí en la parroquia. Y a mí me gustaba ir, y lejos de encontrarme, tenía yo otras amigas con las que jugaba, pero nos aburríamos de jugar y nos íbamos a sentar, ¿no? A escuchar la prédica. Y me acuerdo que una vez un seminarista nos invitó a un retiro de pandillas de la amistad en Nogales, o sea, ni siquiera fue aquí en Río Blanco. Y ahí fue la primera vez que, pues que tuve un contacto como que más cercano con Dios, y ya fue que me empecé a acercar. ¿Qué edad tenías? 12 años. Un poquito antes, como iba yo a estos grupos, bueno, ya me acordé que empecé en la liturgia infantil. Fue en la liturgia infantil y que pasábamos a leer las lecturas en misa de niños. Ahí tenía yo como 9 años. Pero ya mi acercamiento como que cero forzado, ¿no? Que ya me nacía mucho, fue a partir del encuentro de pandillas.
las pandillas, qué era lo que hacían? Las pandillas de la amistad, yo ese retiro nada más fui como, no perseveré en el grupo como tal. Era un movimiento y que hacía los retiros o los encuentros para adolescentes. Para niños, a mí me tocó para niños de 10 a 12, a 15 años. Yo en ese entonces tenía 12 años, primero de secundaria. Y ahí fue mi primer encuentro y ya de ahí seguí perseverando. O sea, no perseveré ya en la parroquia de Nogales porque nos quedaba muy lejos, pero ya le agarraba yo como que sabor, ¿no? A las cosas de la iglesia. Uh-huh. Y ya después aquí en Río Blanco se aperturaron otro grupo similar, bueno, también se llamaba Pandillas, y atendía a adolescentes de entre a 12 a 15 años. ¿Quién llevaba ese grupo? Eran unos chicos que habían salido de Pascua Juvenil. Uh-huh. Uh-huh. La Pascua Juvenil, ahí surgieron mis papás, ¿no? Como que así les decíamos. Nuestros papis también formaron un campamento, ahí tuve mi segunda experiencia. Pero yo ya iba enamorada, ¿no? Yo ya iba enamorada de Dios, entonces ya sabía yo que le tiraba y ahí me quedé a perseverar. Así cada 8 días íbamos a nuestros temas de comunidad y pues a preparar retiros, Pascuas, o sea, en temporada de Pascua preparar eventos para adolescentes también, y ya nos centrábamos mucho en esa área, ¿no? En adolescentes, que pues siempre estaba descuidada, ¿no? Creo que es la que siempre anda como descuidada, ¿no? Siempre están los infantiles, los juveniles, y nunca pelaban al adolescente. Uh-huh. Y yo me acuerdo que se me quedó muy grabado eso, porque sí veía yo muchos niños, ¿no? Que ya se sentían muy grandes para ir a la infantil, y ya se sentían muy chiquitos para ir a la juvenil. Entonces encajaba muy bien las pandillas. Y ahí fue donde empecé a perseverar. Sí, ya estuve como 3 años, como 4 años, yo creo. Y pues sí, ahí me fui porque después yo ya no salté a Pascua Juvenil, ¿no? Que era como la tradición, ¿no? Terminabas tus pandillas y después ibas para Pascua Juvenil. Pero ya no salté a Pascua Juvenil. De hecho, ya después empecé a trabajar con ustedes. Bueno, en el grupo de evangelización, y ya iba yo, por ejemplo, a dar temas con los juveniles, ¿no? Uh-huh. Pero pues, nadie sabe que yo no pertenezco. Era cachilense. Era un invitado especial. Pero fuiste líder de las pandillas durante... Sí, yo creo que un año habré estado como en la formación. Me acuerdo que dentro de la estructura de las pandillas era como tu comunidad, y de ahí salían como los mini coordinadores, uh-huh. Y esos coordinadores que eran líderes tenían como que aparte, ¿no? Para formarlos, empezar a dar temas. Y yo creo que ya 2 años después me empecé a hacer cargo de una pandilla, después tener que organizar los eventos, ¿no? Entonces fue una cosa, iba con otra, o sea, te llevaba a la otra. Este tiempo es entre la adolescencia y entrando ya a la juventud. Sí. ¿Cómo era? Porque era la etapa entre la secundaria y la prepa, más o menos. Sí, yo de las pandillas me acuerdo, toda mi secundaria fue pandillas, ¿no? Igual me acuerdo mucho que en las vacaciones de Semana Santa, o sea, yo siempre decía, yo no descanso en vacaciones, ¿no? Porque estábamos trabajando con el Descubre, que era un evento que hacíamos abierto a todos los adolescentes. Entonces era de trabajar toda la semana para que jueves, viernes y sábado estuviéramos recibiendo adolescentes para su evangelización. Y se recibían a muchos, ¿no? Muchos. Yo creo que 3 años consecutivos arriba de 500 y llenábamos. Uh-huh. ¿Y era un grupo grande el de ustedes? Sí. ¿Que lideraba? Sí, éramos, cuando comenzaron, que fue con las pandillas el año que yo nací, por decirlo así, uh-huh. Eran alrededor de 3 pandillas, o sea, 3 subgrupos, uh-huh. Y cada uno como de 15 a 20 chamacos, ¿no? Y ya el siguiente campamento volvió a salir otra pandilla. Yo creo que por mucho llegamos a ser 4 pandillas, y todas de buen número, ¿no? Uh-huh. De 15 a 20 chamacos. Imagínate, qué bonito. Sí, sí, era padre. ¿Todavía ves a algunos de ellos? Sí, o sea, sí, así como dices, ¿no? Que te encuentras a tus ex pascuales. Yo tengo amigos muy, a lo mejor si no los veo del diario, pero sé que ahí están, ¿no? Y que existen y que se acuerdan de las pandillas y nos acordamos unos de otros. Uh-huh. Y un montón de anécdotas, ¿no? De los campamentos. Entonces, sí, yo creo que como a 5 sí uh-huh. Puedo frecuentar. Y en la escuela, o sea, eso hacías en la iglesia, uh-huh. Pero en la escuela, ¿cómo era? ¿Cómo se fue encaminando esto en la secundaria, en la prepa? Y yo me recuerdo que era yo una niña o una adolescente que no le daba pena decir que iba a la iglesia, ¿no? Y que
era yo como muy valiente, por eso me acuerdo mucho que sí, que mi primer encuentro en la adolescencia estaba yo muy enamorada de Cristo porque no me daba pena, ¿no? Cosas que a lo mejor fui experimentando después que decía, mejor no les digo, ¿no? Me vayan a ver rara. Pero en la secundaria me acuerdo mucho que sí era, descubre y a todo el mundo invitaba, ¿no? Ni me importaba si me fueran a hacer el feo. Que realmente nunca tuve así como un problema de que me vieran raro, ¿no? Por ir a la iglesia. No. En la prepa yo creo que empecé a lo mejor a alejarme de las pandillas porque ya cambiaba mi horario, ¿no? Pero yo lo seguía apoyando. De hecho, creo que sí lo seguía apoyando hasta en la uni. En la uni todavía tuvimos en la uni yo entré de 19 años a la facultad y todavía llegábamos a tener algún evento y sí los apoyaba. Sí los apoyaba a organizar el campamento, el Descubre sobre todo. ¿Tus compañeros sabían que ibas a la iglesia a apoyar? Sí, en la prepa también lo mismo, ¿no? Con todos mis amigos como que sabían que era yo la católica, ¿no? De hecho, en la iglesia, en la prepa también me pasaba algo muy bonito porque tenía yo una amiga que era de Mendoza y ella era no me acuerdo de qué grupo juvenil de Mendoza. Y en algún momento llegamos a compartir experiencias y ella me gritaba, adiós amiga católica, ¿no? Ay, no, es muy bien padre. Entonces, igual, como que no había tampoco tanta dificultad. ¿No les decían nada? No, era como que muy sano, fíjate, ¿no? Sí. Ahorita que lo estoy desbloqueando esos recuerdos, o más bien nunca me pasó, o más bien no tengo marcado ningún recuerdo en especial de que haya habido una controversia con alguien, ese tipo de cosas, ¿no? Y en la universidad también fluyó muy normal, pero ya no tenía yo tantas actividades en la parroquia, ¿no? Porque obviamente la universidad me absorbía mucho tiempo. Entonces, a veces lo que me invitaban a dar era temas en Semana Santa, ¿no? Un retiro de Pascua y todo, pero ya no formaba como tal parte de un grupo en toda la uni. ¿Es muy absorbente la Facultad de Medicina? Sí y no. Bueno, sí, porque bueno, desde mi punto de vista, yo pues te digo, sí era una niña muy aplicada, pero una niña como muy lógica, ¿no? O sea, a lo mejor me ponías, exponme de la forma de la taza, ¿no? Y te echo el choro y te digo algo, ¿no? Pero el problema en la medicina es que no puedes echar choro, ¿no? Es lo que es. Entonces, como que acostumbrarme a estudiar para mí fue muy difícil. O sea, realmente leer y aprenderme las cosas de memoria sí fue un poco difícil y eso es lo que te absorbe más tiempo, como que descubrir cómo debes de estudiar, ¿no? Entonces, acostumbrarte a ese nuevo ritmo sí es absorbente, ¿no? O tener que estudiar, sobre todo en anatomía, ¿no? Que ahí sí te tienes que aprender las cosas tal cual son. Eso sí es muy absorbente, ¿no? 2, 3 horas en la madrugada tratándote de aprender las cosas. ¿Y cómo era tu vida espiritual durante la universidad? En la universidad yo creo que el primer semestre, yo estudié en la facultad de aquí de Medicina de Ciudad Mendoza, y junto está la capilla de adoración perpetua. Entonces me acuerdo que de los primeros días yo iba a la capilla y ahí de hecho es un regalo de Dios porque 2 de mis amigas que perduraron para toda la vida las vi salir de la iglesia y les digo, oigan, aquí hay una capilla de adoración. Y entonces no te diré qué diario, pero sí como que las 3 entendíamos el lenguaje del catolicismo, ¿no? Y sí, no, pues voy a pasar a la capilla. Pero yo creo que fueron como los primeros semestres, o el primer y segundo semestre, porque después, yo no sé en qué momento, sí se empieza a enfriar mi fe, ¿no? Así como que, pues me tengo que hacer más responsable de los horarios de la facultad, en vez de ir a misa, por ejemplo, me quedaba yo durmiendo, en ese tipo de cosas, y entonces es cuando me empiezo a despegar un poquito de la religión, ¿no? Así como, bueno, mi espiritualidad empieza como a menguarse un poquito. Tal vez no tan desapegada, pero al ritmo que yo traía desde la adolescencia, pues sí, obviamente era como que más ligerito. En ese entonces creo que también trabajábamos con Navalia, una asociación civil que salió de los Pascuales también. Y ahí también, pero no, tampoco me exigía como que el tiempo. No nos exigían muchas actividades, entonces, pues no sé, de un año a lo mejor una semana la invertía en algo espiritual, pero no era tan fuerte como a lo que yo estaba acostumbrada antes. ¿Y cómo es el ambiente secular, el ambiente en la Facultad de Medicina?
Sí, bueno, por ejemplo, yo te digo, mi experiencia con estas amigas, pues sí eran católicas, ¿no? Uh-huh. Creo que fue la primera vez que vi como el abanico de personalidades. Había personas que sí seguían siendo como muy religiosas, que se ve que vienen de una casa donde les han inculcado valores religiosos, pero también ves esa parte de personas que son meramente científicas, ¿no? Y que a lo mejor crecieron en familias también de puros médicos que no conocen a Dios y que 100% medicina, ¿no? Uh-huh. Fíjate, yo cuando entré a los primeros semestres no estaba tan sonado el aborto, pero había muchas personas que sí decían sin pena ni nada que estaban a favor del aborto, ¿no? Y a mí sí era como, ¡ay, escándalo! ¿no? Sí. Entonces sí, a mí sí me sorprendían muchas, darme cuenta que pues había muchas opiniones, ¿no? Y había personas ateas que no tienen ninguna profesión, que creen mucho en la ciencia, y otros que simplemente viva la juventud, ¿no? Uh-huh. Casi siempre esa es lo que nos tachan a la Facultad de Medicina, que de borrachos, ¿no? Y todo eso, sí es cierto. Sí, o sea, realmente como que no da cavidad a valores moralmente cristianos o cristianos, ¿no? Sí, es como que mucho desenfreno. O lo que yo veía es que, digo, yo afortunadamente me queda como a 15 minutos, ¿no? Pero hay muchos chicos que son foráneos y obviamente aquí ya no hay papá y mamá que les pueda a lo mejor poner el freno, uh-huh. Y entonces pues sí, es como que siento que ahí donde empieza como la perdición, ¿no? Las fiestas de fin de semana, bueno, los jueves, porque los fines de semana ya se van, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es eso, o es un paso como que muy importante, digo, no nada más para los médicos, sino para todos los universitarios, ¿no? Uh-huh. Más cuando son foráneos. Entonces, y aquí en la facultad es mucho foráneo, uh-huh. ¿no? Realmente aquí de la región somos pocos. ¿Eso influyó de alguna manera en que se enfriara un poco tu espiritualidad? No creo, porque yo tampoco era mucho de fiestas. Más bien creo que mi desapego a la espiritualidad fue mi mala organización, ¿no? No me organizaba bien para, no sé, las tareas, entregar tareas o otro tipo de cosas, y entonces ya fue como me empecé a alejar un poquito más de la espiritualidad. Ok. ¿Cómo te reintegras a una vida espiritual? Digo, porque ahora ya iremos hablando a lo mejor un poquito de eso. Ya estás en un grupo una escuela de evangelización, uh-huh. con una labor más en el ámbito de la coordinación. Uh-huh. Ya nos explicaron un poquito. Pero ¿cómo fue ese retomar? La reinserción. Sí. No es que te hayas ido, no es que hayas perdido la fe, sino más bien que el retomar actividades dentro de la iglesia, ¿no? Sí, fue, ay, otra entrevista. Fíjate que cuando yo paso el internado es un año que haces en el hospital. Ahí pues si ya estaba yo muy desapegada de la fe, o sea, en el internado peor, porque en el internado haces guardias una vez, era ABC, o sea, dormía 2 días en mi casa y un día todo el día en el hospital. Entonces, pues prácticamente había días que incluso hacía guardias los domingos, que es día de Eucaristía, y ya no iba, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, ahora lo voy entendiendo, pues fue enfriando mucho más mi fe, ¿no? Y después en el servicio social, que es otro año en una comunidad, lo mismo, ¿no? Entonces ya llegaba yo cansada y a descansar fin de semana, y ya no iba yo a la iglesia. Cuando termino internado de servicio social, me invitan un amigo me invita a ayudarlo con una organización de un retiro, porque pues era lo que hacíamos antes. Entonces vamos a dar un retiro a Córdoba. Y de ahí en Córdoba, que ya tenía yo un poquito más de tiempo, porque ya estaba empezando a laborar en Córdoba, surge la idea de hacer una escuela de evangelización. Y entonces ahí como que empiezo a tomar otra vez un ritmo, pero aún así como que sin compromiso, ¿no? Como uh-huh. que sí me meto, pero no me meto. Después, poco a poquito las actividades te van llevando, ¿no? Uh-huh. Poco a poquito me voy reinsertando en las actividades, y eso pues tiene no más de 5 años. O sea, yo cuando empecé otra vez a acercarme a la parroquia, a la iglesia, de tener como 4. De que me invitan a dar a planear este retiro, 3 años. Uh-huh. De que se forma la escuela de evangelización y me invitan, yo creo 2 años y medio, porque va para el 3º. Todavía de esa escuela me salí 1 año o más o menos, y regreso, y ya me empiezan regreso, ¿no?, a las actividades,
y es donde me empiezo a encaminar otra vez. Y dentro de este buscar, porque ya yo sentía la necesidad de que me hacía falta Dios otra vez en la vida, surge me invitan a un retiro, Proyecto Timoteo, en Costa Rica. Uh-huh. Y ese día, o sea, pues yo no sé ni por qué, ¿no? O sea, yo hasta la fecha luego con la compañera con la que fui dije, yo no sé ni qué tenía yo que ir a hacer allá, ¿no? O sea, más bien yo no sabía, pero el Señor sí, ¿no? Y entonces voy a este proyecto y tengo un encuentro con el Señor, ¿no? Cosa que yo ya me había olvidado completamente de lo que te mencionaba, ¿no? De la adolescencia, que lo había yo tenido, y ahorita esta segunda vez, podría decirse, pues viene como con más fuerza, con más conciencia, ¿no? Porque ya eres más grande. Y pues ya de ahí es como me vuelvo a insertar completamente, ¿no? O sea, ya digo, no, pues esto no es de a medias, ¿no? Uh-huh. Si yo ya era de este lado, yo no sé por qué me desacomodé tanto. Y así es como me volví a insertar, al grado de ahorita que ya estoy como casi muy activa, ¿no? Uh-huh.